Jueves 15 de junio del año 2023, desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia. Quiero compartir con usted un pensamiento de la palabra de Dios que habla sobre la cauterización de la conciencia. Gracias por suscribirte. Falta que te suscribas, suscríbete y allí vas formando parte del equipo de los que estamos predicando la palabra de Dios. La cauterización de la conciencia. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 habla que algunas personas, algunos hombres tienen la conciencia cauterizada. La cauterización de la conciencia. ¿Cómo se cauteriza? Y antes que todo, ¿qué es la cauterización de la? ¿Qué es cauterizar? Es quemar. Cauterizar es, en alguna forma, hacer insensible algo para que no continúe algún mal. Si es en orden quirúrgico, si es en orden médico, pero en el aspecto espiritual, cauterizar es hacerse uno cuando la persona se hace insensible a la voz de Dios. Cuando la persona es tanto lo que ha escuchado la palabra de Dios que llega un momento en que no le da ningún tipo de importancia. Llega un momento cuando ya le da lo mismo que le digan un mensaje que va en contra de lo que él está practicando, en contra de lo que él está haciendo con relación a ser rebelde a la palabra de Dios. Entonces, una persona, somos llamados, usted es llamado, yo soy llamado a obedecer, a prestar atención, porque así dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Porque si nosotros no prestamos atención, nuestra conciencia se cauteriza, es decir, se insensibiliza. Ahora, miren ustedes que la palabra de Dios dice, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una de las características del ser humano caído en pecado y que Satanás le imprimió a la naturaleza de Adán fue precisamente no prestar atención. A veces las personas se le dicen las cosas, nos dicen las cosas y nosotros pensamos que es como nosotros decimos. Resultado, caemos en la desgracia, caemos en situaciones tristes y lastimeras. Dice la palabra de Dios que el prestar atención. Ahora, cuando no se presta atención, cada vez que Dios le habla a usted, escuche, cada vez que el pastor o alguien te lleva un mensaje y tú lo escuchas, pero no lo obedeces, tu conciencia se va endureciendo, tu corazón se va endureciendo. Ese endurecimiento nos lleva o te lleva a la cauterización de la conciencia. Cuando la conciencia va siendo cauterizada, a raíz de la desobediencia, entonces la desobediencia acompañada de la cauterización nos lleva a la rebeldía. A la rebeldía. ¿Qué es una persona rebelde? Una persona rebelde es aquella que aún sabiendo que lo que va a hacer o está haciendo está en contra de Dios, lo hace. Lo hace. Son aquellas personas que dicen, no importa que me pase lo que me quiera pasar. Entonces ya la persona caída en rebeldía, porque su corazón va acompañado de la cauterización. Entonces esa persona ya se convierte en un candidato para ser maldito por Dios. Un candidato para ser destruido por Dios. Un candidato para tocar fondo.
en el abismo del infortunio, de la desgracia, de la maldición. Mi amigo, es importante. Por eso dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque la cauterización de la conciencia va produciendo en el corazón del hombre una cauterización, una insensibilidad en sí. Lo que la palabra cauterizar significa en el ámbito espiritual es una insensibilidad. Es decir, que a la persona le da lo mismo una cosa como otra. Es decir, que sea lo que sea. El caso del sacerdote Elí, cuando un hombre de Dios le habló, él dijo, Jehová es, haga Jehová lo que bien le parezca. En otras palabras, a mí qué me importa lo que Dios piense, dijo este hombre Elí. Resultado, Dios lo mató, permitió que se desnucara y le mató a los 2 hijos en un mismo día. Mire, entonces, que el escuchar la palabra de Dios y comenzar el primer paso para caer en la cauterización es escuchar y no oír, es no prestar atención. Anoche, miércoles, estábamos compartiendo la palabra y mientras que estábamos compartiendo, había allí una hermanita que estaba metida en el disque porque le estaban haciendo transferencia. De todas maneras, ella aprovechó su excusa para no oír la voz de Dios. Estas son las personas que se convierten en candidatos de maldición. Se convierten en candidatos de no salir adelante y sus años son acortados. Dice la palabra del Señor que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Amado, es importante no solamente escuchar, sino oír. Acuérdate que Malaquías 3:16 dice que Jehová escuchó y oyó. Es decir, la palabra oír es cuando usted toma decisiones. Usted dice, no, yo voy a hacer esto. No voy a continuar más en esto, voy a prestar la atención, porque el que me lo está diciendo es un varón de Dios. El que me lo está diciendo es una mujer de Dios, una mujer que busca de Dios. Entonces, dice que Janes y Jambres fueron unos brujos egipcios que resistieron a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Moisés tiró la vara, por orden de Dios, ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. Y la vara de Moisés se comió las culebras de las varas de estos brujos. Estaban resistiendo, ellos resistieron. Faraón es un ejemplo de la persona que resiste. Hay algo que me llama mucho la atención en Efesios 4:18, que dice la palabra de Dios que el entendimiento del hombre está entenebrecido por una razón, y es por vivir ajeno al conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, son las personas que siempre están oyendo y nunca aprenden. Son las personas que usted dice, vamos a leer aquí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 16, versículo 22. ¿Cómo? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Cómo dijo? Es las personas que siempre están escuchando, pero nunca oyen. Y así en la iglesia usted los ve, cantidades de iglesias, multitudes aún de ministros que Dios nos está hablando y nosotros estamos escuchando, pero nunca oímos. Esto produce endurecimiento, cauterización, desobediencia, rebeldía. Y dice Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, cada vez que usted no obedece, no presta atención, o rechaza, o se las tira de loco, al oír un mensaje, su corazón se va endureciendo.
su corazón se va acercando más al infierno. Su corazón va bajando más a la oscuridad. Menos posibilidad vas teniendo de oír la voz de Dios y de buscar el rostro del Señor. Mi amigo, Dios te ha hablado no una vez, muchas veces, a través de muchos medios, a través de muchas personas, en diferentes lugares y a través de tu propia conciencia, que todavía queda alguito de Dios y que te dice que debes de regresar al Señor, que debes de apartarte de los caminos torcidos de las tinieblas, porque el camino de la vida es hacia arriba para apartarse de la muerte hacia abajo. Hay personas que usted las ve aquí común y corriente, normal, pero ya ellas están en el infierno, ya unas ya bajaron y otras van bajando al infierno. Hermano, pero ¿cómo que van bajando? ¿No están aquí? Sí, pero espiritualmente ellos van descendiendo. Acuérdate que Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre que está en la tierra y a la vez está en el cielo. Cristo estaba en la tierra y espiritualmente Él, Jesús, estaba en el cielo. Entonces hay personas que aparentemente están en la tierra, pero ya van a más de mitad de camino hacia el infierno, porque cada día, escúchame, cada día tú sientes menos el deseo de oír la palabra de Dios. Tú sientes menos el deseo de que te visiten. Tú sientes menos el deseo de decir, voy a llamar al pastor, pastor, mire, hágame el favor, yo necesito que usted ore por mí, venga, para que escuche. Menos tú vas sintiendo un deseo de eso. Antes, si el pastor Próspero llega a presentarse, le dice, pastor, voy saliendo yo le aviso, yo regreso. Porque es que ya tú estás más en el infierno que en la tierra. Mi amigo, esa es la actitud negativa del hombre que va descendiendo. Cada día siente más rabia que le estén hablando de Dios. Siente menos deseos que le estén explicando la palabra. Siente menos deseos de oír que Jesús le ama. Antes, por el contrario, en la medida en que usted va descendiendo, cada día siente más deseo de apartarse más de Dios. Mas, sin embargo, hoy es un mensajero, el día de hoy es un mensajero que te indica que los brazos del Señor están abiertos y que todavía tienes una oportunidad. Gracias por suscribirte. Gracias, atrevido yo. Todavía me atrevo a decirte que te suscribas. Pero bueno, gracias por suscribirte y agregarte al grupo de aquellos que creemos que cada día vamos subiendo a nuestras mansiones celestiales. Cada día vamos más arriba. Y aunque las personas nos ven aquí, prácticamente ya no estamos aquí. Vamos más de mitad de camino, pero hacia el cielo, porque hemos tomado al Señor como nuestro Rey, Señor y Salvador. Dios te sigue bendiciendo grandemente.